nombre es el ingeniero Rogelio Yeramel López Gaitán. El objetivo de este curso es plantearles a ustedes lo que es electrónica dentro de la rama como técnico. Muchas de las veces tienen el concepto equivocado o erróneo de otras personas de lo que piensan que es esta carrera. Como por ejemplo piensan que van a venir a arreglar televisiones, a venir a arreglar microondas, que los vamos a poner frente a todos esos tipos de instrumentos tecnológicos. Más sin embargo no es así. El objetivo de este curso es darles a ustedes a entender lo que son las prácticas, teoremas y todo lo relacionado con lo que es electrónica. Al final de este proceso te vas a dar cuenta que es una automatización y control que viene siendo enfocado en lo que es una industria en su parte fuerte, más sin embargo también involucra lo que es la domótica, lo que son diferentes tipos de servicios en cuestión de telecomunicaciones. Muy bien, vamos a empezar primeramente con el concepto de lo que es electrónica. ¿Qué es electrónica? Electrónica es una rama de la física. Aquí es donde empieza lo interesante de esta especialidad. ¿Por qué? Porque vamos a compararlo. ¿Qué estudia la química? La química estudia el universo no observable y la física estudia lo que es el universo observable. Entonces, parte de lo interesante de esta carrera es que todo lo vamos a comprobar. El ser humano necesita de comprobar los diferentes tipos de aspectos, cosas de lo que hace la tecnología, y eso es lo que hace la electrónica. En aplicaciones de flujos de electrones, esos flujos de electrones pues es energía, y utilizadas en aparatos y tecnologías de la información. Hoy en día la tecnología y la información es muy importante en cuestión de avance vanguardista en todo este tipo de enfoques. ¿Dónde se aplica? Prácticamente en todo. La electrónica está en todos lados. Si nosotros vamos en un automóvil, hay electrónica. Si nosotros vamos en las calles, incluso la modernización está en lámparas que apagan y prenden con una fotocelda. Si vas a un supermercado, hay electrónica. En tu casa hay electrónica. Tu teléfono es electrónica. Un videojuego es electrónica. Entonces prácticamente está en todos lados. Y no queda más que decir que en una industria con mucho mayor razón la electrónica está siempre presente. La electrónica se basa en dos ramas principales. Esas dos ramas principales vienen siendo la electrónica analógica y la electrónica digital. Si nosotros nos podemos a pensar, estábamos viviendo en un mundo de telecomunicaciones de electrónica analógica. Este cambio drástico que ha pasado con el tiempo nos ha llevado a una electrónica digital. Esta electrónica que te estoy mencionando para ti es una cultura muy general. Entonces sería muy interesante que tú estudiaras esta carrera, sobre todo porque te va a llevar una amplia gama en cuestión de conocimientos de tu entorno. Desde conocer el funcionamiento de un televisor, de que por qué tu Xbox funciona con un control inalámbrico, por qué hace las mismas operaciones en lugar de tener un cable, todo el confort correspondiente de la tecnología de un automóvil y diferentes ramas. Vamos a ver aquí lo que es el salto de una electrónica analógica, una electrónica digital, cómo se conjuntan las dos y diferentes ramas. Dentro de la electrónica usamos distintos tipos de instrumentos. En este caso es para medir o diseñar distintos circuitos que vamos a utilizar. Los principales instrumentos que utilizamos en electrónica son el multímetro, el generador de funciones y el osciloscopio. Esos son para hacer mediciones. Posteriormente, para hacer diseños de circuitos, podemos usar en la programación y pues los diagramas del PLC. Continuando con los conceptos básicos correspondientes a electrónica, esto es lo que vamos a manejar durante los 3 años. Estos 3 años, los conceptos van a ir implícitos correspondientes a todo diferente tipo de máquina. Sin estos conceptos relativamente no vamos a entender el funcionamiento de ninguno. ¿Cuáles son estos conceptos? Vamos a empezar con el más común, que es el voltaje. El voltaje tiene su unidad de medida correspondiente en volts. Pero ¿qué es el voltaje? Hay que darnos y preguntarnos en sí qué es. El voltaje para nosotros es una fuerza, la fuerza. Esta fuerza es la que se ejerce a los electrones para que hagan un movimiento, ¿sí? Si los electrones están ahí dentro de una fuente
o dentro de lo que es la corriente alterna, ellos están ahí. ¿Qué es el voltaje? Es el que los va a empujar para que entren en un movimiento. A nosotros nos dijeron en la secundaria el electrón, ¿sí? ¿Qué es el electrón? El electrón es parte de lo que viene siendo un átomo. ¿Cómo lo representábamos? Regularmente en química nos hacían bolitas de unicel. Entonces nosotros lo vamos a representar como dichas bolitas. Entonces para nosotros el voltaje es igual a una fuerza que se ejercita ¿a quién? A esos electrones. Entonces, dependiendo del voltaje, es la fuerza que se va a ejercer. ¿Para qué? Para que ellos salgan. Este voltaje regularmente nosotros lo mencionamos con una E o con un negativo. Aquí está. Entonces, nuestro primer concepto de voltaje para nosotros nos indica fuerza. Ejemplo, nosotros cuando estamos en una maquinita de toques, ¿qué es lo primerito que sentimos? Lo primerito que sentimos es una fuerza. Hacemos incluso este tipo de movimientos. Cuando entran esos electrones, ese es el voltaje. El cosquilleo que sentimos al entrar, esa es nuestra primer cuestión en la que vamos a sentir físicamente los electrones. Eso es el voltaje. ¿Qué tanta fuerza le ejercemos para que estos fluyan? Su unidad de medida es volts, que eso va dentro de la ley de Ohm. Nuestro siguiente concepto es la corriente. ¿La corriente qué es? La corriente es el flujo de electrones. Ese flujo de electrones nosotros lo podemos ver en un diagrama de esta forma. Flujo, aquí están los electrones, ¿sí? Ojo, estos electrones van a funcionar siempre y cuando el circuito esté cerrado. Entonces, si el circuito está abierto, no hay flujo de electrones. Si el circuito está cerrado, hay flujo de electrones. Volvemos al mismo ejemplo. Cuando varias personas se agarran para una maquinita de toques, mientras todos no estén agarrados, el flujo no existe, ¿sí? Cuando nosotros nos agarramos completamente, empezamos a sentir por primera instancia el voltaje, que es la fuerza, y posteriormente a ello el flujo. Cuando subimos la cantidad de voltaje, que es la fuerza con la que está empujado, es conforme empezamos a sentir más recio esa cantidad que está pasando por nuestro cuerpo. Entonces, si el circuito está abierto, esto no existe, este flujo no existe. Si nosotros cerramos el circuito, el flujo se empieza a dar. Eso es lo que viene siendo el concepto de corriente, flujo de electrones. Su unidad de medida son los amperes, y dentro de la ley de Ohm se interpreta con una I. Eso ya son por cuestiones de lo que viene siendo la ley. El siguiente concepto es resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición. ¿La oposición a qué? Al flujo de electrones. Ojo, no hay que confundir oposición con anulación. ¿Qué es lo que me anula la corriente eléctrica? Los aislantes, por ejemplo la madera, la cinta de aislar, etc. Mas sin embargo la resistencia solamente se opone a lo que viene siendo el flujo de electrones. Simbólicamente nosotros lo vemos de esta forma, nosotros lo vemos así. Ese es el símbolo correspondiente a una resistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace físicamente esta resistencia? Se opone al flujo de electrones. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma y lo vemos en cuestión de cantidades, estos son 3 electrones, y lo vemos de una forma en amperes, estos son 3 amperes. Al entrar a la resistencia, este flujo se va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que de 3 amperes entran a la resistencia y solamente sale 1 ampere. Ojo, todos el amperaje que está aquí debe de llegar acá. La diferencia es que aquí se van a empezar a acumular y van a pasar solamente de uno en uno. ¿Eso a qué depende? El valor de la resistencia. Nosotros podemos aumentar el valor de la resistencia, disminuir el valor de la resistencia, y eso es lo que nos va a ayudar a decir que pasen más electrones o que pasen menos electrones. Solamente se opone a dicho flujo. Su unidad de medida son los ohm. Estos ohm pues también viene relacionada con la ley correspondiente a ohm. Tenemos diferentes tipos de valores como kilo ohm, como mega ohm,
que estos ya son prefijos que vas a estudiar dentro de lo que es la carrera, dentro de lo que es física y dentro de lo que vienen siendo todos los cálculos que vas a realizar aquí en la institución. Y por último, el concepto un poquito que te confunde o que se confunde es la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia para nosotros también es una fuerza. Pero a diferencia de esta fuerza, de lo que es el voltaje solamente empuja los electrones, la potencia es la fuerza que necesita todo instrumento para realizar un trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita el instrumento para realizar un trabajo? Esa es la potencia, los watts. Por ejemplo, los bombillos que teníamos de antes en nuestras casas decían 100 W. ¿Qué quiere decir la W? Los watts. Entonces un bombillo lo que viene haciendo su trabajo es iluminar. Si es de 100 watts, pues él necesitaba de esa cantidad de energía para iluminar. Posterior salieron unos de 75 watts y de 50 watts. ¿Qué quiere decir? Que su objetivo es iluminar, sí, pero ellos necesitan de menos energía. ¿Cuál es el objetivo? Gastar menos energía luminosa, por lo tanto el recibo correspondiente a la luz disminuía. Eso fue pues, por sondeo de mercado, por ahorro y todo ese tipo de cosas. Un microondas, por ejemplo, que gasta mucho más energía que otros dispositivos, al estar funcionando, ¿el qué fuerza necesita para calentar? Esos son los watts. Un refrigerador, ¿cuánta necesita para hacer su enfriamiento? Y así en muchos y diferentes tipos de instrumentos. Estos conceptos, todos estos, vienen siendo importantes dentro del estudio de toda la electrónica. ¿Por qué? Porque en cualquier instrumento electrónico que vamos a utilizar, le vamos a meter energía. ¿Qué energía? Ahorita lo vamos a ver, qué es lo que es corriente alterna o corriente directa. Lo que cabe mencionar es que todo esto, estos conceptos, son los que van a ir involucrados en ese dispositivo y van a afectar de una manera. ¿De qué manera? Luminosa, calórica, reflectiva, una celda, diferentes tipos de elementos. Entonces necesitamos saber estos conceptos para saber qué fuerza le vamos a meter, qué cantidad de electrones deben de pasar por ahí, cuál es la fuerza necesaria correspondiente a lo que necesita ese elemento y cómo la vamos a proteger. ¿Qué quiere decir? El valor de la resistencia que vamos a poner. Bueno, con los conceptos anteriormente vistos, ahora vamos a irnos a los tipos de circuito. Existen 3 tipos de circuito: el serie, el paralelo y el mixto. En este caso nos vamos a enfocar en el serie y el paralelo, ya que el mixto es un conjunto de estos dos. Bueno, un circuito es un flujo de corriente a través de un dispositivo. En este caso, aquí tenemos un circuito en serie. ¿Cómo sabemos que está en serie? Esto es porque todos sus componentes van conectados directamente al negativo del componente anterior. Es decir, aquí tenemos el positivo de la resistencia conectado al voltaje positivo y el negativo lo conectamos al positivo de otra resistencia. El negativo de esa resistencia lo conectamos al positivo de otra resistencia y el negativo al negativo de la fuente. Por eso decimos que es un circuito en serie. ¿Qué diferencia un circuito en serie y un circuito en paralelo? En el circuito en serie, la intensidad va a ser la misma en las 3 resistencias. Es decir, que los 3 valores de intensidad para estas 3 van a ser las mismas. Pueden contar con más resistencias, pero en este caso, pues para poner el ejemplo, solo tenemos 3. Ahora, en el circuito en paralelo, tenemos simplemente 2 resistencias. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que estos dos están en paralelo. Aquí hay nodos, no están unidos. Es decir, este va directo a positivo, a negativo, y este va directo a positivo y a negativo. No los tenemos unidos, no dependen uno del otro. Esa es la principal función, por ejemplo, del serie, que lo usamos en las series navideñas. ¿Por qué? Porque van todos unidos. En este caso, si en una serie navideña uno se llega a fundir, ¿qué pasa? Toda la serie deja de funcionar. Sin embargo, en paralelo lo podemos ver en nuestras casas. Nuestras casas tienen conexiones paralelas. Si un foco se funde, ¿qué pasa? Solo se funde ese foco. Está independiente a todos los demás focos. Muy bien, conocido todo lo anterior, tenemos que diferenciar en dónde vamos a aplicar la electrónica, en dónde está su mayor campo. ¿Sí? Tenemos 2 diferentes tipos de voltaje o corriente, que viene siendo la corriente o voltaje directo y la corriente y voltaje alterno. ¿Cuál es cada uno de ellos?
La corriente directa o voltaje directa es relativamente la que tenemos en la pila de nuestros celulares, en la pila de un automóvil o en dispositivos de ese índole. Y la corriente o voltaje alterno es la energía que nos proporciona Comisión Federal de Electricidad para los dispositivos electrodomésticos o algunos otros, sobre todo industriales, que es un cierto proceso en el que entra la electrónica. Más sin embargo, si lo hablamos en porcentajes, el alto porcentaje está aquí. La electrónica se basa en esto, en lo que es el control, en lo que es el diseño, en lo que es un procesamiento en cuestión de datos, de información y comunicación. Esta parte es en donde se utiliza más un componente electrónico, desde 24 volts, 12 volts, 9 volts, 5 volts, 2 volts, 3.3. No quiere decir que dejamos a un lado esta. ¿Por qué? Porque en base a este tipo de corriente o voltaje nosotros lo transformamos para tener lo que es la corriente directa. Estos son los dos diferentes tipos de voltajes o corrientes. Dentro de la instrumentación que se mencionó con anterioridad, tenemos diferentes tipos de dispositivos para hacer la medición de cada uno de ellos, cuánto está consumiendo un componente, cuánta potencia necesita uno u otro. En el Instituto Tecnológico de Don Bosco, en la carrera de electrónica, se desglosan de diferente manera los 3 años que vamos a estudiar esta carrera. Es decir, en el primer año aprendemos el desarrollo fundamental de conceptos básicos, instrumentación, dibujos y ahí la aplicación de los circuitos. Este circuito lo que realiza se llama luz nocturna. Realiza lo que viene siendo a falta de la presencia de luz, enciende los LEDs. Por medio del potenciómetro se mide la capacidad de detección de la fotocelda. Muy bien, ahora vamos a desarrollar lo que viene siendo una práctica analógica y digital en lo que es un simulador. Este simulador se llama Circuit Maker y es uno de los simuladores más básicos. Comenzamos. Esta es la plataforma en la que el simulador nos va a mostrar. Dentro de la especialidad nos vamos a ir adentrando a esto. Vamos a realizar una simulación, lo que viene siendo analógica. Para ello vamos a necesitar lo que es un diodo y lo colocamos. Vamos a necesitar lo que es una resistencia, la rotamos, la colocamos. Vamos a necesitar un punto neutro que viene siendo la tierra y la colocamos. Dentro de la instrumentación mencionada, nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo un generador de señales. Este generador de señales nos va a simular por lo pronto lo que viene siendo una corriente alterna. Al unir el circuito, lo vamos a unir de una forma serie. Quiere decir que de un componente a otro hasta regresar a lo que viene siendo el punto de partida. Esta simulación analógica contiene lo que viene siendo su diodo, su resistencia y su generador de señales. Este semiconductor es el semiconductor más sencillo, es el principal de lo que viene siendo la electrónica. Si nosotros le damos play a la simulación, nosotros observamos una gráfica. Esta gráfica la vamos a ver en lo que viene siendo en la tapa de osciloscopios. Si nosotros vemos la forma de onda de entrada, es de una forma senoidal, que quiere decir que esto es lo más parecido a la corriente alterna. Este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que nos rectifica esta onda. Ahora, si nosotros vemos lo que viene siendo la salida, esta onda cambia. ¿Qué quiere decir? Que me está recortando lo que viene siendo el ciclo negativo. Esa es la función de este dispositivo semiconductor que se llama diodo. Continuamos ahora con una simulación y un ejemplo de lo que viene siendo digital. Para esto necesitamos lo que vienen siendo switch lógicos. Estos switch lógicos me van a servir a mí como entradas. Vamos a necesitar un dispositivo que es un decodificador binario para poder visualizar lo que viene siendo entradas de forma binaria y salidas decodificadas en un display de 7 segmentos. Vamos a colocar este display que viene siendo de ánodo común. Aquí dentro del instituto te vas a familiarizar con esto, tanto práctico como teórico. Empezamos a unir lo que viene siendo los dispositivos. Este para nosotros es el A3, este viene siendo el A2, este viene siendo el A1 y este viene siendo el A0. Unimos lo demás. Para poder unir
y visualizar de una mejor forma, le damos un pequeño zoom y unimos correspondientes A con A, B con B. Estos son los diferentes tipos de segmentos que tiene un display. Por ejemplo, en las calculadoras que se visualizan diferentes tipos de números, en relojes digitales que también se forman diferentes tipos de segmentos y nosotros podemos visualizarlos. ¿Qué me falta? Me falta la energía, que vamos a darle en una energía positiva. Esto viene siendo pura corriente directa, acordándonos que la electrónica, pues su gran porcentaje se basa en este tipo de estudios. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en esta práctica? En esta práctica, estas son entradas binarias. Vamos a visualizar, si yo pongo en positivo la primera entrada, me dice en binario que es un 1 y en decimal me aparece el 1. El siguiente bit para mí es el 2, por eso se visualiza el 2. El siguiente bit es el 4 y el siguiente bit es el 8. Tú vas a preguntarte cómo formamos los otros números. Hay que hacer las combinaciones. Este vale 1, este vale 2 y si hacemos la sumatoria 2 y 1, 3, por eso acá se visualiza un 3. Si lo hacemos de la misma forma con el 4, 4 y 1, para mí este es un 5. Lo hacemos igual 4 y 2, para mí este es un 6, 4 y 3, 7. Y así sucesivamente hasta tener una decodificación de binaria decimal en 9. ¿Qué es lo importante aquí? Que tú te vas a ir adentrando con este tipo de prácticas e irlas interlazando con lo que es tu vida diaria. Por ejemplo, si tú te fijas, aquí este vale 1, es lo que nosotros conocemos dentro de una memoria, si lo vemos así en el celular, de 1 giga, por ejemplo. ¿Cuál es el que sigue? 2 gigas. ¿Qué es lo que sigue? 4 gigas. Posterior a eso, 8, 16 y así se va. Esto lo enlazamos con la unidad de almacenamiento de todo dispositivo digital. En el segundo año contamos con el desarrollo de planos electrónicos, transistores, parámetros de control y en la electrónica digital. El reloj, a falta de otro protoboard, nada más puede agregar minutos y horas. Pero básicamente para hacer los segundos es lo mismo que el de los minutos. Y simplemente para que cambie la unidad de los minutos se agregaría que del 14 de aquí, que mande la señal el Q2 de las decenas de los segundos, para que cuando llegue a 6, active el 14 acá y cambie la unidad de los minutos. Estas son las decenas y estas son las unidades. Aquí puedo variar la velocidad. Va aumentando hasta que se ve como cuenta hasta el 59. Ahí está, 59. Ahora vamos a programar un dispositivo de código abierto, como lo es el Arduino. En este caso, el Arduino es un microcontrolador que tiene entradas y salidas analógicas o digitales. Bueno, esta es la manera física del Arduino y la manera de programación está aquí. Aquí podemos ver cómo se programa. La programación del Arduino es abierta y es un lenguaje tipo C. En este caso, pues declaramos una variable y dijimos que el LED iba a estar en el 13 y posteriormente de ahí fuimos haciendo la programación para que cuando el LED estuviera en alto tuviera un retraso de 1 segundo. Y cuando el LED estuviera en bajo también tuviera un retraso de 1 segundo, pero se imprimía la palabra electrónica. En este caso aquí se va a mostrar, cada que el LED está pulsando va a estar mandando aquí la palabra electrónica, el LED está encendido, manda electrónica y así va a ir sucesivamente. Aquí lo que podemos cambiar en la programación para darnos una idea sería, por ejemplo, en el retardo del LED, que pondríamos 0.5 segundos. Entonces va a estar parpadeando, vemos que un poco más rápido de lo que estaba ahorita. Bueno, ahora vamos a modificarle el tiempo, que vamos a modificarle que quede en 50 y vamos a agregar el LN en el print.
Y esto va a ser una nueva forma de mostrárnoslo en la pantalla. Aquí podemos observar cómo el LED va a empezar a parpadear más rápido y en la pantalla van a empezar a aparecer electrónica hacia abajo y más rápido. Y eso es lo que hace esta programación en Arduino. Y durante el tercer año desarrollamos lo que es la electrónica industrial, los microcontroladores, además de programación, automatización y la neumática hidráulica y los sistemas robóticos que se van a ir viendo ya pues para terminar la carrera. Muy bien, ahora vamos a mostrar lo que viene siendo una programación en un lenguaje escalera. Este lenguaje escalera corresponde a un simulador correspondiente a PLC. Dicho simulador que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, este diagrama de escalera nos sirve mucho para ir practicando lo que viene siendo la programación dentro de un PLC. Consta ahorita de 1, 2, 3, 4 escaleras. Estas escaleras por lo pronto vamos a simular lo que viene siendo un portón automático. Nosotros al darle Open visualizamos que el portón se abre y lo detecta un sensor. Estos sensores están delimitados por un número. Este número nosotros lo vamos a ir programando en esta forma. Para mí aquí nosotros estamos hablando de un arranque, un paro correspondiente a un motor para que suba o baje. Si nosotros le damos close, el portón se cierra. Nosotros podemos darle open y parar en cualquier punto correspondiente al motor. También aquí nosotros nos acostumbramos, les enseñamos a los alumnos a lo que viene siendo errores correspondientes a candadeo. Ahí, por ejemplo, si nosotros en la vida real le damos open y le damos close por error, si se fijan no pasa nada, el motor sigue su curso. Si nosotros no hacemos este candadeo que está aquí, el motor relativamente entraría en los dos sentidos y se quemaría. Este tipo de simulaciones nos ayuda bastante a entender lo que es la programación física en un PLC. Lo que viene siendo en sexto semestre de esta especialidad, después de verlo aquí, nos vamos al PLC físico y empezamos a hacer lo que viene siendo nuestra programación. Si nosotros comprendemos la programación anterior por Arduino, que viene siendo el cerebro correspondiente a un control y esto correspondiente a un control, es a lo mejor lo que tú estás buscando correspondiente en una carrera más cercana a lo que viene siendo robótica. ¿Por qué? Porque un robot, su alto porcentaje viene siendo la programación, el control de lo que viene siendo sus servomecanismos y sus movimientos. Esta especialidad de electrónica te va a dar las herramientas para que tú puedas manipular, controlar y programar lo que viene siendo un sistema robótico. Bueno, ahorita ya tenemos las dos prácticas del circuito en serie y el circuito en paralelo. Aquí podemos ver, están en protoboard, vemos lo que es el LED y vemos las resistencias que habíamos visto anteriormente en los diagramas que pusimos en el pizarrón. En este caso lo que les comentaba es que si en un circuito en serie yo llego a quitar un LED, ¿qué va a pasar? Todo el circuito se apaga, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa en un circuito en serie, a comparación de un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, si yo llego a desconectar un LED, no pasa nada, los demás siguen estando encendidos. En este caso también nos podemos dar cuenta que en un circuito en serie la intensidad se va a dividir en los 4 LEDs. Es decir, por eso unos se ven que prenden más y otros pues prenden muy poquito. Y en este caso, en el circuito en paralelo, pues todos prenden con la misma intensidad, con la misma intensidad, ya que todos están independientemente conectados uno del otro. Si estoy en lo cierto, confiesa. Otro, pero es que van a decir para que nos juntamos mañana. Yo sé me quería juntarme. ¿Para qué? No más. Muy bien, ahora vamos a observar, vamos a ver la práctica correspondiente a un pequeño tablero que utilizamos como control. Estos tableros los utilizamos para manejar o interactuar con lo que viene siendo corriente alterna y corriente directa a la vez.
Este es un módulo de Lorenzo, esa es la marca, y lo que vamos a hacer es un pequeño control. Vamos a manejar lo que viene siendo el común a todas lo que viene siendo estas salidas. Estas salidas son las K1, K2, K3 y las H, que vienen siendo las bobinas de un relevador y lo que vienen siendo las luminarias. En nuestras entradas nosotros vamos a poner el común al positivo a lo que vienen siendo nuestros botones o a lo que viene siendo nuestros timers. ¿Qué es lo que hace esta función? Si nosotros queremos activar con el switch 1, que viene siendo este de aquí, una bobina, por ejemplo la del contacto 1, nada más vamos a hacer este puenteo, ya tiene su negativo, tiene su positivo, y al momento de presionar el S1, que es mi switch, nosotros activamos lo que viene siendo su contacto en su bobina. ¿Qué hace internamente? Se cierran estos contactos que posteriormente se conectan a una línea trifásica L1, L2, L3 para diferentes tipos de prácticas. ¿Qué podemos hacer también? Podemos nosotros conectar con este mismo sensor lo que viene siendo el switch, este que está aquí, poder activar por ejemplo una luminaria. Si yo activo el sensor 1, estamos activando lo que viene siendo el contacto y lo que viene siendo la luminaria. Esto nos sirve mucho para irnos adentrando lo que viene siendo el control correspondiente a un PLC, a ciertos diagramas, o simplemente en fábrica se ven con arranques, paros y todo lo involucrado con lo que viene siendo una etapa de control y una etapa de potencia. Este es un instrumento utilizado en la carrera de electrónica, se llama el osciloscopio. Bueno, en el osciloscopio podemos tomar diferentes mediciones. Aquí las partes pues constan de un multímetro digital que ya lo cuenta con él, con un osciloscopio que decimos que es donde se miden las ondas, también DC Power Supply, que es donde podemos poner a los de corriente directa, todos los componentes de corriente directa, y aquí está el de corriente alterna, y por acá tenemos el generador de funciones. En sí, pues este es un instrumento que vamos a estar usando para hacer diferentes mediciones en la carrera. Bueno, y este es un multímetro, que es un instrumento que también usamos para medir. En este caso lo usamos para medir voltaje de corriente alterna, puede ser de corriente directa, y también podemos usarlo para medir resistencia, para medir hertz, para medir amperaje. Por eso se llama multímetro, porque tiene muchas funciones de las cuales podemos medir. Y pues estas dos son las terminales con las que lo medimos. Esta es la común y este es el positivo. A continuación vamos a mostrar lo que viene siendo la retícula de lo que es la especialidad de electrónica. Como podemos observar, desde el primer semestre llevamos una materia de taller. ¿Qué quiere decir? Que ahí empezamos con todo lo que viene siendo los conceptos básicos, llevando cierta continuidad hasta tecnología y taller de electrónica 6, viendo diferentes tipos de electrónica. Aquí lo importante de señalar es que a partir del tercer semestre en adelante hacemos un corte importante. Lo que es primero, segundo y tercer semestre, que viene siendo año y medio, nos enfocamos a lo que es electrónica analógica. Y lo que viene siendo cuarto, quinto y sexto, nos enfocamos más a lo que es una electrónica digital, programación, principios robóticos, servomotores, automatización, control, todo lo correspondiente a un desarrollo profesional, lo que te va a ayudar a tu siguiente proceso, ya sea que escojas irte a alguna fábrica o que sigas estudiando algo relacionado con este tipo de enfoque. Bueno, y ya por último, pues en el perfil del egresado podemos ver que esta carrera nos permite llevar a cabo las actividades de una manera industrial, residencial, comercial, y resolver problemas de una manera ética, creativa e innovadora. Y las competencias profesionales que vas a adquirir al final de esta especialidad es relativamente mantener y operar diferentes tipos de sistemas electrónicos. Estamos hablando desde un sistema domótico, que es lo interesante para ti. Imagínate que tú en tu casa puedas automatizarla, estar sentado, aplaudir, prender un foco, poner un radio o simplemente hablar.
Estas competencias adquiridas también pueden ser hoy en día que las realizamos dentro del instituto mediante un teléfono. Este teléfono nosotros podemos modificar cierta programación, hablar, escribir y manipular diferentes tipos de sistemas. Lo que viene siendo aquí en el instituto es que pasan los muchachos de diferentes especialidades y escuchan que el electrónico está corriendo, está gritando, está con su teléfono, cuando relativamente por institución no se permite. Más sin embargo, nosotros pedimos un permiso para desarrollar estas competencias. ¿Por qué? Porque involucramos nuestro celular con un sistema operativo, por voz, por ruido o diferentes tipos de operaciones. Por último, las competencias profesionales que nos van a llevar es a la industria, a manipular diferentes tipos de microcontroladores y PLCs. Bueno, y pues cuando salgas de aquí puedes estudiar más cosas, no simplemente te puedes quedar en electrónica, hay más ramas en las que te puedes especializar, es decir, la física, la mecatrónica, la electrónica asimismo, o la electromecánica, así como diferentes tipos de sistemas en cuestión. Si te vas por lo que es lo computacional, hay unas ramas, lo que viene siendo en la UAC o en otras instituciones, que la electrónica tiene otro enfoque, y algo muy importante que también son las telecomunicaciones, no dejando a un lado que esta carrera o esta especialidad, al tú llevarla, puedes escoger una ingeniería de cualquier índole. Te esperamos aquí en el Instituto Tecnológico Don Bosco, en lo que es la especialidad de electrónica. Bueno, y para finalizar, pues los esperamos aquí en el Instituto Tecnológico Don Bosco, en la especialidad de electrónica, pues para que aprendan muchas cosas más de las que ahorita vimos. Ahorita solo fue una pequeña introducción de lo que se va a estar manejando pues el primer semestre, ya posteriormente van a ir aprendiendo más cosas. Recuerda que esta carrera es muy amplia, ya que se enfoca a lo que es la tecnología va avanzando, quiere decir que la electrónica también, entonces van muy de la mano. Te esperamos en esta especialidad.